Bueno, muy bien. Buenas tardes para todos. A mí me dieron 30 minutos, voy a tomarme antes porque esta es la hora del castigado, que tiene que ajustar los tiempos. El doctor Ramón se tomó en serio el reinicio de los 20 minutos por el defecto de sus diapositivas, entonces voy a tratar de acortar un poco la ponencia. Adicionalmente, esta hora tiene otro tema complejo y es que es después del almuerzo y antes del receso. Y competir contra el refrigerio y el café es una tarea difícil, pero prometo hacer mi mayor esfuerzo. Muchas gracias al Instituto Colombo Panameño por la invitación, especialmente a su presidente, el doctor Abel Zamorano, un apasionado del derecho procesal, que siempre ha servido de puente entre la academia panameña y colombiana. Doctor Abel, que no lo veo por ahí, pero donde sea que esté, doctor Abel, todo mi respeto y admiración. Muy bien. Conversando con el doctor Abel sobre el tema de la ponencia del día de hoy, me dijo que estaba en trámite en ese momento en que estaba organizando la ponencia escrita, que estaba en trámite el proyecto de ley de Código Procesal Civil de Panamá y que hoy sería una gran oportunidad hablar del proyecto desde la experiencia colombiana. Y yo, muy obediente de la instrucción del presidente, voy a hablar el día de hoy de la experiencia colombiana con el Código General del Proceso y la Ley 2213 de 2022 que implementa las TIC en el proceso judicial. Contrastada, por supuesto, con las normas del proyecto de ley en donde se plantean importantes cambios y yo voy a trabajar sobre lo que ya han dicho los demás ponentes, que como todo cambio, pues genera oposición y resistencia. Cuando se reformó nuestro procedimiento civil con el Código General del Proceso, muchos abogados, jueces y litigantes se opusieron diciendo que la oralidad iba a colapsar el sistema de justicia civil en Colombia. Yo recuerdo que estábamos en un trámite, en una diligencia, y una abogada me decía, es que yo no me imagino cómo va a ser ahora con la oralidad. Yo siempre me sentaba en mi computador, buscaba información, abría los libros, buscaba el código. Ahora con la oralidad eso nos va a cambiar la dinámica y eso efectivamente lo va a hacer, pero lo que genera es un cambio social, una transformación social y eso es, como les voy a decir más adelante, lo que genera resistencia. Además, también se decía con el Código General del Proceso que se traían figuras propias que no eran de nuestro sistema, pero el tiempo terminó demostrando que ese temor era infundado, porque el Código General del Proceso colombiano ha tenido grandes resultados, lo mismo cuando empezó la justicia virtual. Todos dijeron, no, pero esto es imposible, ¿cómo vamos a hacer audiencias virtuales? ¿Cómo vamos a practicar un testimonio por medios virtuales? ¿Cómo se va, porque así se hizo en Colombia al menos, a realizar inspecciones judiciales virtuales? Y hoy incluso nosotros tenemos, y se les voy a hablar de las audiencias judiciales en el metaverso. Y todo esto nos decían que nadie estaba listo, que la gente no estaba lista. Y nuevamente la realidad nos demostró que esos temores eran infundados. Y el tiempo termina demostrando la bondad de los cambios y además los cambios son necesarios. Fracasaríamos nosotros todos como abogados, como profesores, si todas las figuras e instituciones se mantuvieran intactas. Si el derecho fuera inmutable, porque nuestra labor es criticar las ideas. Eso robustece el discurso, mejora las instituciones y fortalece el conocimiento. Por eso, como les decía, naturalmente el proyecto ha generado y va a generar resistencia. Eso es natural a los seres humanos. Y cuando hablo de estos temas, siempre me gusta traer a colación esta frase que se le atribuye a Keynes, que ustedes la ven ahí en las diapositivas, donde dice que lo más difícil del mundo no es que la gente acepte nuevas ideas, sino que olvide las antiguas. Bien, en la ponencia escrita, ustedes encontrarán que planteo 4 temas. El primer tema es el término de duración del proceso, explicando los resultados y dificultades que hemos tenido en mi país frente al término de duración.
cuáles han sido algunas de las soluciones planteadas y cómo se encuentra el día de hoy, porque la redacción original del Código General del Proceso decía que será nula de pleno derecho la actuación posterior realizada cuando el juez haya perdido competencia, expresión de pleno derecho que la Corte Constitucional la declaró inexequible y hoy es una nulidad saneable bajo el sistema de las nulidades del proceso civil. Todo esto lo encuentran ustedes en la ponencia escrita, realizando un análisis paralelo con los artículos 202 y siguientes del proyecto que regulan ese término de duración. Segundo tema, lo que denomina el proyecto como el testimonio de parte, trayendo a colación el debate generado a nivel jurisprudencial en nuestro país sobre la posibilidad de solicitar la declaración o no de la propia parte y cuáles pueden ser esos beneficios. Tercer tema, la prueba pericial, ¿qué ocurre si no se cumple con los requisitos mínimos de los que hace referencia tanto el proyecto, que es igual con lo que ocurre con el Código General del Proceso colombiano? Otro punto en el que ambos coinciden y que ustedes lo encuentran en el artículo 522 del proyecto, en donde se establece que si el perito citado a la audiencia no asiste, el dictamen no va a tener ningún valor. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si ese perito fallece durante el trámite del proceso? Aspectos que se resuelven y se tocan en el escrito. Finalmente, cuarto tema, el uso de las TIC en las actuaciones judiciales en el proyecto. Hoy mi exposición se va a centrar en ese último punto, por razones del tiempo. Y es las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. Los otros tres temas, vuelvo y repito, los encuentran ustedes en la ponencia escrita. Por lo tanto, mi exposición es más una invitación, un abrebocas a que consulten, vuelvo y repito, la ponencia escrita. He hecho bastante publicidad a la ponencia escrita, así que espero por favor que la lean. Antes de entrar en materia, entonces, los invito para que escaneen el código QR que encuentran ustedes ahí en pantalla con su celular, en donde van a encontrar algunas decisiones y puntos de los que voy a hablar el día de hoy. En el transcurso del día voy a subir otros, pero para que tengan ese enlace en donde están colgadas todas estas decisiones y la información. Si no les llega a abrir o por alguna razón no pueden tener acceso, pues yo se los remito también con los organizadores. Y entonces hablemos de las TIC y el proceso judicial. Voy a pasar la diapositiva, creo que ya todos alcanzaron. ¿No? ¿Sí? Listo. Bien. El proyecto en el artículo 173, seguramente no lo van a ver tan claro en estas pantallas, pero señala que el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los procesos judiciales y hace referencia incluso a la inteligencia artificial. Y preceptúa que será el órgano judicial quien determine el tipo de acto procesal que podrá transmitirse mediante el uso de tales medios tecnológicos. Y luego señala ese 176, que las audiencias y diligencias podrán realizarse por videoaudiencias, audiencias virtuales u otros medios de comunicación de similar tecnología, ojo con esto, cuando la comparecencia personal no sea posible. En el caso de Colombia, la ley 2213 fijó como regla general la virtualidad de las audiencias, al menos en materia civil de todas, incluidas las audiencias de práctica de pruebas, y así se ha venido haciendo. Y quiero centrarme en dos puntos neurálgicos que ya se han venido hablando también con anterioridad, a los que hace referencia el proyecto y que han generado y seguirán generando debate, tanto en Colombia como en Panamá y en otras latitudes. Por un lado, la inmediación en los juicios telemáticos, y por el otro, el uso de la inteligencia artificial en el proceso judicial. Muchos, como consecuencia del miedo al cambio, han considerado justamente que la inmediación desconocen las audiencias virtuales, porque creen que únicamente se cumple cuando se lleva a cabo de forma presencial. Postura que yo no comparto. ¿Por qué? En la audiencia virtual el juez está presente en el debate probatorio, les pregunto, y la respuesta es claro que sí, lo está al otro lado de la pantalla,
participando de forma personal y directa con su atención puesta en el desarrollo de la audiencia. ¿Cuál es la otra función de la inmediación? Es eliminar interferencias. ¿Para qué? Para evitar errores derivados de la transmisión de información por medio de intermediarios. Y en el juicio virtual no hay intermediario o interferencia entre el juez y la prueba. El juez está sentado en su computador, al frente de su computador, escuchando y viendo todo lo que está pasando con total posibilidad de intervención, dirección, control en condiciones análogas a como si estuviera haciéndolo de forma presencial. Y es muy importante también aclarar esto, y es que la inmediación tiene un carácter instrumental. Es un medio para la formación de la prueba, pero no para la valoración de la prueba. Y entonces surge aquí la pregunta, ¿cuál es la supuesta tensión entre las audiencias virtuales y la práctica de pruebas, específicamente con la inmediación? Y en mi opinión es una incorrecta interpretación de la inmediación, porque en algún momento se generó la idea de que de allí brotan unos elementos particulares que permiten identificar la mentira, como lo señalaba la doctora Chen, y otros que únicamente son percibidos por el juez que estaba ahí físicamente, presencialmente, como si se tratara prácticamente de una especie de acto íntimo que transmite unas sensaciones únicas, intransmisibles e inexplicables. Y en algún momento, conforme lo ha puesto la doctrina de presente, en especial el profesor Ramos, erróneamente la inmediación se enlazó con ese aire de misticismo, como si esa participación personal y directa estuviera, vuelvo y repito, con elementos o estuviera revestido de elementos extrasensoriales que radican en exclusiva en el juez que participó físicamente en esa audiencia y que de ninguna manera pudieran ser reproducidos. ¿Y esto de dónde nace? De la falsa idea de que las personas con algunos elementos exteriores no verbales pueden identificar la mentira. Y escuchan ustedes, no, es que cómo temblaba, que lo decía la doctora Chen, cómo miraba, cómo sudaba, cómo estaba cruzando las piernas, cómo miraba a su abogado con malicia. Todos esos microgestos se terminaron enlazando con la inmediación, y por eso quiero que derrumbemos ese primer mito que lo ha demostrado la ciencia, es que el juez, por más experimentado que sea, no puede detectar la mentira. Y no hay un método seguro científico para hacerlo. Y esto no lo digo yo, vuelvo y repito, esto lo dice la ciencia. Y es que la mayoría de nosotros profesa una fe casi que ciega con la memoria. Nosotros creemos que nuestros recuerdos se almacenan de forma intacta, como si estuviéramos con el celular grabando y fuera a dar play, reproducir el video y saliera intacto el recuerdo, cuando la realidad es que no es así. Nuestra memoria es bastante falible. Lo que la mayoría cree sobre el recuerdo, el olvido y la memoria no es cierto. Y les pongo un ejemplo. Todos aquí, en algún momento de su vida, han tenido en sus manos un billete de $10. Todos. Si yo les pregunto cómo es ese billete, qué tiene ese billete, dónde están los números, qué imágenes tiene, cómo está organizado, imagínense. Muchos de ustedes van a empezar a dudar, van a buscar, van a sacar el billete, y no van a recordar exactamente qué tiene el billete, en qué condiciones y en dónde. Y entonces, ¿cómo es posible que ustedes no recuerden si han tenido tantas veces ese billete? Seguramente hoy lo tuvieron, unas horas antes. ¿Por qué no recuerdan? ¿Por qué no conocen sus características en detalle? Y es porque la atención ha estado enfocada en otros detalles, en otros aspectos, y por eso no lo recuerdan. Todo esto para demostrarles que lo que nosotros creemos sobre la memoria y sobre los supuestos indicadores de la mentira no son ciertos. Y ahí les tengo el billete por los que no se acordaban. Y el proyecto de ustedes zanja la discusión sobre si la inmediación se mantiene o no en las audiencias virtuales, pues atinadamente en el numeral 14 del artículo primero se pone de presente que la inmediación es compatible con el uso de las TIC en el proceso, incluida la audiencia. Norma que sería de gran utilidad en nuestro país. Ahora, si bien la ley 22.3 en el caso de Colombia
que implementa las TIC en las actuaciones judiciales no se refiere expresamente a la inteligencia artificial, a diferencia del proyecto de ustedes. En mi opinión es claro que se permite, porque el objetivo del legislador con esa 2213 era no cerrarse a una tecnología en particular, sino que cobijara las actuales y las que llegaran a futuro. Y antes, cuando nosotros hablábamos de inteligencia artificial en el proceso, lo hablábamos de forma hipotética. Imaginámonos cómo sería en el futuro la inteligencia artificial en el proceso judicial. Hoy es una realidad, ya llegó a los procesos judiciales y en el caso de Colombia tenemos 2 decisiones en donde se ha utilizado y que quisiera traérselas a colación por los relevantes. En ambos se ha utilizado el famoso chat GPT o GPT. El primer caso se refiere a una tutela relacionada con un derecho fundamental a la salud de un menor de edad, en donde el juez primero laboral del circuito de Cartagena utilizó ChatGPT en su decisión. ¿Cómo lo utilizó? Como ven ustedes ahí en la diapositiva, el mismo juez en su providencia expresa que fue utilizado para extender los argumentos de la decisión adoptada. Esta decisión fue bastante discutida en nuestro país porque, por un lado, en la sentencia, en esta decisión, se copia y se pega los resultados tal cual son arrojados por ChatGPT, y por el otro se empezó a discutir hasta qué punto se puede utilizar la inteligencia artificial en las decisiones judiciales y qué tan libres son los jueces de utilizarla. Esta providencia fue seleccionada por la Corte Constitucional Colombiana, por lo que muy seguramente vamos a tener a futuro una decisión de este alto tribunal en donde se pronuncie sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en entornos judiciales. Y en el caso de los jueces, al menos en Colombia, pueden hacer uso de la inteligencia artificial. Desde la ley 270 de 1996 ya se hablaba de la tecnología al servicio de la administración de justicia. Y todo este marco normativo se fortaleció, se robusteció con la ley 2213. Pero es importante destacar que en la norma colombiana únicamente puede prestar labores secundarias porque la decisión se mantiene en cabeza de ese juez, del juez humano. Incluso algunos reglamentos y reglamentos europeos han destacado que la decisión proferida por medio de la inteligencia artificial debe estar siempre controlada por un humano, a efectos de varias cosas, de la tutela judicial efectiva a un juez imparcial, y en algunos casos se ha desarrollado una línea en donde se habla de un principio o del derecho a un juez humano. Otro aspecto de gran importancia es los sesgos que se pueden generar desde la creación, es decir, desde el diseño del algoritmo, como de la información que se alimenta. Esto puede generar sesgos, opacidades, por lo que se debe tener bastante cuidado en su manejo. Aplaudo estas iniciativas, que se consagre el uso intenso de la tecnología en la justicia, pero considero que se debe ser muy cuidadoso frente al uso de la inteligencia artificial en estos escenarios, entre otras cosas porque muchos jueces no conocen a cabalidad la naturaleza, características y funcionamiento. El otro caso en nuestro país que ustedes ven ahí en la diapositiva, en Colombia se celebró una de las primeras audiencias judiciales en el metaverso. Y ahí ven ustedes en la imagen la magistrada con las gafas y cómo se veía la audiencia judicial en el metaverso. Yo estoy de acuerdo con la utilización o adelantar audiencias judiciales en el metaverso, pero esta decisión, esta posibilidad generó bastantes críticas. En gran parte por personas que no habían visto la audiencia, tampoco habían visto el auto que citó y volvieron los argumentos de siempre del supuesto desconocimiento de la inmediación, de la deshumanización de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y digo, gran parte de esos fundamentos han sido infundados. Otro aspecto que se criticó es que pues, todo el mundo no tiene acceso a esos medios tecnológicos, porque requiere unos equipos, como ustedes ven las gafas, muy particulares, sofisticados y con cierto precio. Estamos ahí de acuerdo, claro, pero en este caso todos los intervinientes estuvieron de acuerdo y aquí, ojo, no se practicaron pruebas. Por lo que creo yo que mal haría el juez, equivocadamente,
negar esta solicitud al considerar simplemente que se debe privilegiar la videoconferencia. Yo no creo que sea más amigable una videoconferencia, una audiencia vía Zoom, Teams o la plataforma que utilicen. Claro, ahorita con el avance tecnológico que nosotros tenemos, pues no podemos tener un avatar idéntico a la persona, sino que es bastante diferente, como ustedes ven ahí en la imagen, incluso en algunas ocasiones caricaturesco, pero los que están hoy en contra, sin duda alguna, en el futuro van a estar a favor. Y es una realidad. Apple ya presentó sus gafas de realidad virtual, que son las Apple Vision Pro. Y además, si ustedes observan, una de las preocupaciones de las audiencias virtuales es que el juez no esté poniendo atención. Mire toda la atención que está poniendo ahí en esa audiencia. Está teniendo las gafas única y exclusivamente está viendo la audiencia, totalmente concentrado en esa audiencia. Por eso yo los invito a que vean el video de la audiencia, que lo encuentran ahí en la carpeta cuando escanearon el código QR. Y en esta decisión también, que citó a esta audiencia, se utilizó ChatGPT para explicar qué era un avatar y otras identificaciones en un proceso o en una audiencia en el metaverso. Recordemos nosotros que ChatGPT es solo uno de los muchos sistemas que ahora existen. Encontramos muchos más. Encontramos Bing, Bard, Bloom, YouChat, etcétera, etcétera, etcétera. Y otras con distintas funciones. ChatGPT no está pensado para temas jurídicos. Ya hay algunos desarrollos de algunas plataformas específicas para temas jurídicos y se están desarrollando otros. Pero para entender su utilidad, sus restricciones y sus riesgos, quiero que veamos, para terminar, este experimento que realicé con dos sistemas de chat basados en inteligencia artificial. Por un lado, ChatGPT de OpenAI y el otro Bing de Microsoft. Le pregunté escuetamente, sin mucho detalle, para hacer más interesante el ejercicio, si existe en Panamá una reforma al Código Procesal Civil. La respuesta de ChatGPT la ven ustedes ahí en pantalla. Dice: hasta la fecha límite de conocimiento en septiembre de 2021, no tengo información específica sobre una reforma reciente al Código Procesal Civil en Panamá. La respuesta de Bing fue distinta. Dijo: sí, existe una reforma al Código Procesal Civil en Panamá. El anteproyecto de ley que adopta el Código Procesal Civil de la República de Panamá fue presentado en diciembre de 2021. Este anteproyecto fue presentado por el magistrado de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arocha Osorio. Y como ustedes saben, Bing tiene la opción de seleccionar que sea más creativo, más equilibrado o más preciso. Esta primera que vieron era con más equilibrado. Cuando se modificaba la opción a más preciso, responde lo que ven ustedes en pantalla. Lo mismo, pero añade que para la elaboración de este anteproyecto se consultó la experiencia de reformas de alrededor de 10 países, un proyecto anterior de reforma al Código Judicial, proyecto 244, se desarrollaron consultas a los servidores judiciales en visitas que se hicieron a diferentes provincias y a los usuarios a través de consulta pública que estuvo publicada en el sitio de internet del órgano judicial, etcétera, etcétera. Doctor, me dirá qué tan confiable la información que nos arrojó. También le pedí a ChatGPT que elaborara un discurso de cierre de este congreso. Lo ven ustedes en pantalla. Por motivos de tiempo no lo leo, pero quedan en detalle en el repositorio, que lo encuentran escaneado con ese código QR al inicio. Y doctor Abel, creo que no, doctor Abel, ¿no está? Bueno, doctor Abel aquí, de todas maneras, por favor le dicen al doctor Abel que aquí le dejo unas ideas para su discurso de clausura. Finalmente, varias de las imágenes que vieron en esta presentación fueron generadas por medio de la inteligencia artificial. Eso es todo lo que quería poner de presente el día de hoy. Muchas gracias.